adelante. No, yo lo voy a ver, pero... Buenos días. Se nos hizo tarde porque tratamos muchos temas en la mesa de seguridad. Nos da mucho gusto estar en Morelos. Como les comentaba, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, estamos trabajando de manera conjunta para evaluar sobre el tema de la seguridad pública, el garantizar la seguridad y la paz en Morelos y en todo el país. Vamos a informar el día de hoy, como siempre. Inicio recordando que hoy es el 10º aniversario del fallecimiento de Carlos Monsiváis, un escritor de primer orden que, además de su inteligencia, de su creatividad, de su imaginación, de su talento, siempre acompañó las luchas cívicas, sociales, democráticas en nuestro país. Todas las luchas que se presentaron durante las últimas décadas tuvieron que ver con Monsiváis, la participación siempre activa de Monsiváis en los movimientos estudiantiles, en la defensa de la diversidad sexual, en la defensa de los derechos humanos, desde luego en la lucha por la democracia. A nosotros nos ayudó mucho desde antes de la creación de Morena. Él nos acompañó siempre. Por eso lo recordamos con cariño, con afecto, con admiración a Carlos Monsiváis. El gobierno de la República tiene un programa para celebrar a Monsiváis, a Monsi como se le llamaba, se le conocía, a Carlos, nuestro amigo, compañero, entrañable. Van a difundirse sus obras y van a llevarse a cabo conferencias y encuentros de quienes lo conocieron, sus amigos intelectuales y de ciudadanos en general. El día de hoy, desde la víspera, se ha estado hablando de Monsi y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir recordando porque es un promotor, un actor fundamental de los últimos tiempos en la lucha por la igualdad, la justicia y la democracia en nuestro país. El día de hoy
además de informar sobre la situación de seguridad en Morelos, corresponde informar sobre lo relacionado con la seguridad pública en el país, como lo hacemos cada mes. Ese es el programa para hoy. Vamos a comenzar con la intervención del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con quien llevamos una muy buena relación. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco, en esta materia y en otros asuntos. Estamos unidos. En el caso de seguridad, hay diariamente reuniones entre representantes del gobierno federal y representantes del gobierno de Morelos, con el gobernador, el secretario de gobierno, el secretario de Seguridad Pública de Morelos, que quiero subrayarlo, es de primera, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, un hombre dedicado, responsable, honesto, y eso es algo muy importante. Siempre lo subrayo, la honestidad, la honestidad, la honestidad, para poder enfrentar cualquier problema que se nos presente. Entonces, sí hay un buen trabajo de coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos. De modo que le damos la palabra al ciudadano gobernador y posteriormente Alfonso Durazo va a informar, luego el secretario de la Defensa, bueno, Cuauhtémoc Blanco primero, el secretario de la Defensa, luego Alfonso Durazo, de nuevo el secretario de la Defensa y luego el secretario de Marina, el almirante Ojeda, para redondear todo el informe. Bueno, pues este es el informe general, amplio, y todavía nos quedó pendiente informar sobre el avance que lleva la creación y despliegue de la Guardia Nacional. Lo vamos a hacer la semana próxima, que vamos a seguir visitando estados. La próxima semana vamos a dedicar un día a informar sobre la Guardia Nacional. Vamos a presentar este informe. Ahora ya era mucho tiempo y no íbamos a dejar nada para preguntas y respuestas, porque también, además de informar nosotros, es muy importante este ejercicio en el que ustedes pueden preguntar, y hay temas que son de interés para los ciudadanos, independientemente de lo que nosotros informamos. Entonces, vamos adelante. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, Gaspar Vela, de La Octava. Presidente, el combate a la corrupción ha sido la bandera de su gobierno. En reiteradas ocasiones nos ha presentado
avances en esta materia, pero al parecer en algunos gobiernos estatales y municipales no pasa exactamente lo mismo, presidente. Aquí, aprovechando que estamos en Morelos, hay funcionarios estatales que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía General de la República. Mi pregunta para usted sería si usted pues considera apropiado que estos funcionarios se separen de su cargo mientras se llevan a cabo estas investigaciones, si consideraría usted ético que dejaran su encargo para colaborar con las autoridades, presidente. Sí, en el caso de Morelos han habido acusaciones, se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito. Esto me lo informó Santiago Nieto de Inteligencia Financiera. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, acerca de funcionarios en el caso de Morelos. Miren, tenemos que actuar siempre con apego a la verdad, porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde se encuentra que hay elementos, se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos? Porque Santiago Nieto me informó sobre lo que les estoy planteando. Sí hubo una investigación para varios funcionarios, pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, presidente, ya concluyó estas investigaciones. Sí, y que no hay elementos para continuar con una investigación y llevar el caso a la Fiscalía, que es la que tendría que resolver. Hay otras denuncias, pero no de parte nuestra, no lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente. Preguntarle, el pasado 11 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard presentó una nota diplomática a autoridades de los Estados Unidos por el llamado operativo Rápido y Furioso. Solicitó toda la información respecto a lo que sucedió en este operativo. Preguntarle, ¿ya hay alguna respuesta sobre esta nota diplomática? No, todavía no responde el gobierno de Estados Unidos. Se envió esta nota diplomática, pero no tenemos todavía respuesta. Está abierta la investigación, como es de dominio público, en contra de el que estuvo de secretario de Seguridad Pública, García Luna, que está detenido. Ahí sí continúa la investigación, pero no hay respuesta sobre lo que nosotros consideramos fue una violación a nuestra soberanía, el que se haya permitido la introducción de armas teniendo conocimiento el gobierno de México, aunque se ha negado este asunto, hay evidencias
hay información que se está desclasificando en Estados Unidos, en donde se menciona que ese operativo se hizo de manera conjunta, gobierno de Estados Unidos y gobierno de México. Esa introducción de armas de contrabando que causaron muertes, que se usaron para asesinar a personas. Por eso la nota diplomática, y estamos esperando que se entregue esa información, y creo que el gobierno de Estados Unidos está obligado a presentar este informe. Y disculpe, no me presenté. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. La segunda pregunta, señor presidente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la actual administración para evitar este trasiego de armas, incluso el trasiego hormiga, aprovechando la presencia del secretario de Seguridad? Si nos puede platicar algo sobre lo que va del operativo denominado Frozen, que se está trabajando para evitar esta problemática. Bueno, pues lo que se está haciendo en primer lugar es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía anteriormente. Había mucha injerencia de elementos, de agencias del extranjero en los asuntos internos de México. Yo recuerdo que aquí, en Morelos, ajusticiaron a un jefe de una banda criminal famoso en un operativo, y se supo que había intervenido una organización de Estados Unidos cuando se llevó a cabo ese operativo. Pero no solo eso, el que estaba de embajador de Estados Unidos en ese entonces declaró diciendo de que el gobierno de Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército. Se metió a opinar sobre un asunto que solo compete a nosotros, a los mexicanos. Hay una injerencia total. Eso ya no. Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto. Y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que dé el ejemplo es el presidente Donald Trump. En 2 o 3 asuntos en que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente.
habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia Levarón y de otras familias. Lo mismo habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump. Y el ofrecimiento fue en el sentido de que nos mandaban agentes para ayudar a investigar los casos y a castigar a los responsables. De manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió de que nos correspondía a nosotros atender estos casos como siempre. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas. Eso es el respetar, el hacer valer nuestra soberanía. No acuerdos como este de Rápido y Furioso, en privado, de espaldas al pueblo, sin informar y afectando en vez de ayudar a la gente. Entonces, por eso sí es distinto lo que ahora se está llevando a cabo. Esto no significa que no haya cooperación, existe cooperación, pero nosotros decidimos si esa cooperación puede ayudar siempre y cuando, repito, se respete nuestra soberanía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Mujeres, compañeras. Pues es algo que tiene que ver con la polémica de estos últimos tiempos. ¿Usted solicitó la renuncia? No, pero Se decía que en Gobernación se había solicitado. no estoy enterado, pero yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Eso es lo más honesto. ¿Era el caso este? Parece que sí, porque creo que no se debió convocar a ese foro. Y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo. Si son servidores públicos que fueron
nombrados por el Poder Legislativo o por ley. Existen estas instituciones y no corresponde al Ejecutivo removerlos, no se puede hacer, se tiene que respetar. Aquí nada más quiero aclarar de que nosotros de verdad, no simulada, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación. ¿Va a permanecer el CONAPRED? Sí, aunque veríamos también la forma de que se integre, si se puede, si se creó, lo quiero ver con la secretaria de Gobernación, si se creó por acuerdo o por decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la Oficina de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático y además que se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y de la discriminación. Y de una vez, aquí, porque los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. En el relevo, si existe esta renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas. Entonces me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena. La renuncia está presentada. No sé si se presentó. Ah, sí se presenta la renuncia, pero les digo, ya sabe usted. Sí, se presenta hoy. Hoy. Entonces, es un hecho que ya. Sí, por lo que me. ¿La va a aceptar usted? Sí, sí, la voy a aceptar. Y ya les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena. Ya, basta de simulación. Durante mucho tiempo, hasta la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas estaba representada, pues estaba a cargo de quien no era indígena. Era tener el aparato, pero no dar a los afectados la decisión, considerarlos menores de edad y no darles a ellos los cargos. Es como lo que pasaba en salud y en otros cargos. Por ejemplo, en salud llegó a ser secretario de salud un abogado, un economista. En la Secretaría de Comunicaciones y Transporte llevaba 20 años o más
que no había un ingeniero de secretario de Comunicaciones y Transportes. Y aquí aprovecho para decir que este tema lo tenemos que seguir ventilando, debatiendo. Basta de simulación, porque hubo una pantalla durante el periodo neoliberal. Los gobiernos, para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía el racismo, de que se combatía la discriminación, mientras estaban privatizando, saqueando, violando derechos humanos, fueron creando todos estos organismos, que son muchísimos, que la gente ni siquiera sabe que existen, porque nunca hicieron nada en favor del pueblo. Pero mantener todos estos organismos cuesta mucho, y es dinero del presupuesto, dinero del pueblo, y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto le llegue al pueblo. Era de las cosas que me decía la gente desde que andaba yo recorriendo los pueblos: vamos a ganar, licenciado, pero ¿sabe qué? No nos mande el apoyo con intermediarios, que se entregue directo. Es que se fueron creando organismos de la llamada sociedad civil. Hay otra figura que se puso de moda: organismos no gubernamentales, y resulta que se mantenían del presupuesto. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, este es un tema importantísimo y vamos a seguir poniendo los organigramas de estos organismos. Vamos a poner el organigrama del INE, del Instituto de la Transparencia, de estos organismos que crearon para privatizar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la CRE. ¿No tienes ahí el organismo de la CRE? Miren, es como si hubiesen constituido una nueva dependencia. Es el equivalente pues a la Secretaría de Energía, nada más una comisión del sector energético, de 5 o 6 que existen. Entonces, vamos a hacer un ajuste administrativo, ya no son las mismas condiciones. Ahora necesitamos que el presupuesto le llegue a la gente. El gobierno estaba ensimismado, se robaban una buena cantidad del presupuesto y otra cantidad del presupuesto importante se destinaba a mantener un aparato burocrático oneroso, con sueldos elevadísimos, 600, 700 mil pesos mensuales, asesores, direcciones generales, viajes al extranjero. Ahí se quedaba el presupuesto. ¿Qué le llegaba a la gente? Nada, solo migajas. Y eso cuando había elecciones.
era cuando repartían despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos. Ahora no es así. Ahora la mayor parte del apoyo va a la gente de manera directa, sin intermediarios. Por eso son las protestas. Pero miren esto, la CRE. A ver si me alcanza. 551 plazas. Comisión Reguladora de Energía. Esto es producto de la llamada reforma energética que se hizo para privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero es un organismo, así como este, son 6. Y ya pueden imaginar los gastos. ¿Qué hacen? Pues son los que dan los permisos para que Pemex pueda perforar, o los permisos para que las empresas extranjeras puedan también perforar pozos. ¿Qué no puede la Secretaría de Energía atender esto? ¿De ahorrarnos todo esto? Pero así como este organismo, repito, son cientos en el gobierno. ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos? Pues vamos a analizarlos, pero sí son cientos. O sea, sin duda, pasa de 100 organismos de esos, independientes, autónomos. Estos fueron creados por ley. Aquí se requiere reforma, incluso constitucional. ¿Y las va a presentar? En su momento. Para desaparecerlos. En su momento, poco a poco. Pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad. ¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones. Nosotros ya no vamos a privatizar, no vamos a convertir lo público en privado. Entonces ya esto no tiene una razón de ser. Además, la gente votó por un cambio. Y esto lo hablábamos nosotros. Les comentaba que yo insistía mucho en que era un gobierno rico con pueblo pobre, o lo decía al revés, o de manera categórica. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, esto es lo que ya no queremos. Pero no significa que no vamos a apoyar la industria eléctrica, la industria petrolera. Claro que la vamos a apoyar. Es como lo mismo, ¿no? Este organismo de gobernación, pues no significa de que no se va a proteger al que se le viola un derecho humano o es víctima de una actitud discriminatoria o racista. Claro que se va a atender, incluso en serio, de verdad. Se me hace que ya tiene hasta el nombre de quién no, presidiría. Pero sí tiene que ser miembro de una cultura indígena.
Y hay mujeres en las distintas culturas originarias, muy inteligentes, con mucha convicción, que van a saber defender estos derechos, el que no haya clasismo, el que no haya racismo, el que no haya discriminación. Solo los que han sentido humillaciones saben lo que debe hacerse. Pero si no hemos padecido de discriminación, de racismo, de clasismo, de humillaciones, pues tenemos una actitud distinta. Eso está más para la academia, pero el gobierno tiene que evitar que se cometan estos abusos. Y vamos a seguir hablando del tema y denunciando que dé vergüenza Pues le voy a preguntar, señor. el que haya estas actitudes discriminatorias. ¿Ya también renunció? Hoy también. Pero no es cierto eso. Eso está demostrado que no es cierto. Y las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia. Y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, no vamos a fallar al pueblo, y que queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta. Ya no hay cabida para simuladores. Y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones. ¿Estamos a favor de la transformación o no? ¿Estamos a favor de que se mantenga el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios? Miren, el principal problema de México, siempre lo dije y estoy convencido, es la corrupción. Y sobre ese tema no se hablaban nada, no se decía nada, ni en la academia, ni en los medios de comunicación, ni los intelectuales. Busquen bibliografía sobre corrupción en México, no van a encontrar. Y era el principal problema, porque de la corrupción se originaba la desigualdad. Por corrupción se producía la desigualdad económica y social. La causa principal de la desigualdad en México ha sido la corrupción política. Entonces, ese tema no se trataba. Bueno, al grado
que estaban creando un organismo así que se llamaba Comisión Anticorrupción, al mismo tiempo que, de acuerdo a la legalidad existente, no se consideraba a la corrupción como delito grave. Entonces, era el colmo de la simulación. Entonces, ya se termina todo eso. Yo entiendo que no les guste a nuestros adversarios, a los conservadores, pero nosotros vamos a continuar adelante. Y el caso de Asa Cristina Laurel, parece que tenía diferencias también con el propio secretario de Gobernación. Sí. Y ¿Por eso renunció? Sí, por eso renunció, porque tenía diferencias y, a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza, o le di mayor confianza al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una gente íntegra, a él y al subsecretario Hugo López-Gatell. Y así como eso van a haber otros cambios, o sea, para que se vayan acostumbrando, porque ¿qué sucedió cuando engañaron a la gente de que iba a haber un cambio? ¿Se acuerdan? Cuando se hablaba de el gobierno del cambio, siguió lo mismo. Los mismos servidores públicos en Hacienda, el que fue secretario de Hacienda en ese gobierno del cambio había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Para decirlo con más claridad, el secretario de Hacienda de Fox, que llega con la bandera del cambio, Gil Díaz, se había desempeñado como subsecretario de Hacienda de Salinas de Gortari. Entonces, ya no va a ser así. Nada de simulación. En el caso de seguridad, di instrucciones al secretario Alfonso Durazo de que ninguna persona vinculada a García Luna se mantuviera en el gobierno. Nada. La gente votó por un cambio de verdad y no va a ser más de lo mismo. No es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual, o aparentemente cambian para seguir igual. No, 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 no. Esta es una transformación y ahí se van a ir acostumbrando. Y lo mismo las protestas de organizaciones campesinas que les daban dinero de manera directa para que ellos repartieran esos apoyos, y a veces no llegaban los apoyos, se quedaban en el camino, pues no llegaban completos, llegaban con moche. O las protestas de los militantes de el PAN, en carros, que por cierto se portan bien, sí, ahí lo estamos escuchando, porque ejercen su derecho a manifestarse, pero desde luego que ya son manifestaciones con tintes electorales, porque vienen las elecciones. La mayoría de ellos son panistas,
y van seguramente, y van a seguirlo haciendo, porque ya vienen las elecciones. Pero bueno, están en su derecho de hacerlo. Los ataques en la prensa, lo mismo, los entiendo, no estoy de acuerdo desde luego con ellos, pero sí comprendo que estén molestos porque antes recibían mucho dinero del presupuesto y ahora no es así. En el caso de la prensa extranjera igual. ¿Cómo no va a cuestionarnos el país de España si es un periódico de la monarquía? Hay diferencias y además defienden a las empresas españolas que hacían su agosto en el periodo neoliberal. Entonces, todo eso es entendible, ni modo. Tenemos que aceptar que va a haber esta resistencia y es legítima, es parte de la democracia. Yo voy a seguir recorriendo el país y pues si hay manifestaciones en carros, pues ni modo, que se sigan manifestando. No tengo manera de trasladarme en helicóptero ni en avión, siempre voy a andar a ras de tierra, como siempre. Presidente, buenos días. Michelle Mejía de Multimedios. Ahondando un poco en este tema, ¿nos puede dar un balance de cómo usted vio su gira toda esta semana en torno a estas protestas prácticamente en todos los estados donde usted asistió? Siempre hubo este tipo de manifestaciones. Aún así, esta gira, ¿usted cómo la evaluaría? Y si en los siguientes recorridos que haga por el interior del país podría modificar su agenda a fin de que a lo mejor pudiera tener algún tipo de acercamiento, porque por ejemplo en el caso de Veracruz los familiares exigían ese acercamiento, es decir, ya así como hay manifestaciones en contra, algunas personas también quieren acercarse a usted. ¿Cómo hacer ese tipo de conexión respetando la sana distancia? Y en otro tema también, si me puede comentar, bueno, ya se acerca también julio para pues un aniversario de que ya ganó la presidencia. Si tiene pensado usted realizar algún tipo de acto con el pueblo, o cómo sería la celebración, si es que la realizaría. Gracias. Bueno, acerca de lo primero, es normal, y además estoy acostumbrado a esto. Es mi mero mole. Vengo de la oposición, luché durante muchos años para cambiar al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios, y es lo que estamos haciendo ahora, y es normal que haya protestas, es normal, y más ahora que vienen las elecciones y son militantes la mayoría del PAN que han decidido utilizar esta estrategia para hacer campaña. Pero es más ruido que nada. Es bulla. Desde luego, en los medios de información se dice protestas, ¿no? Porque nosotros no hacemos nada
absolutamente para contrarrestar esas protestas. Sin embargo, la mayoría de la gente nos apoya. Yo puedo salir ahora, están los de los carros, pero la gente va en la calle, va caminando, sale de sus casas, me identifica y miren, así, me hacen así y así y otras cosas. Sinceros, o sea, la mayoría de la gente. Además, eso lo saben ustedes, lo saben ahí en Milenio, porque hacen encuestas, nada más que no las publican. Milenio antes, cuando estaba el régimen anterior, publicaba encuestas casi diarias. Me acuerdo cuando estábamos en campaña y era candidato Enrique Peña Nieto, Milenio sacaba una encuesta diaria de, ¿cómo se llama el que fue secretario particular de Zedillo? Liévano Sáenz, y otro encuestador ahí, que ahí sigue de columnista y nos sigue atacando, que socio de Liévano, Berrueto, ¿sí? Y Ciro, que estaba ahí también, diario, encuestas. ¿Saben cómo estaba Peña en porcentaje? Como 85% arriba. Ahora ya no hay encuestas, por algo será. Entonces, sí se sabe lo que está sucediendo. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y no le vamos a fallar al pueblo. Si no traicionamos al pueblo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Esa es la clave. Estar con la gente, no fallarle al pueblo. Y eso es lo que nos va a permitir llevar a cabo la transformación. El día 1 de julio, en efecto, vamos a cumplir 2 años del triunfo, que fue todo un acontecimiento histórico, porque se ganó por voluntad del pueblo. No fueron elecciones apoyadas por el gobierno como eran antes las elecciones. Acuérdense cómo fue la elección fraudulenta del 2006, cómo todo el gobierno de Fox, él mismo lo ha dicho, se metió para que no ganáramos o para hacernos el fraude. El gobierno de Fox, cuando esa elección, mandó a los secretarios a cada estado. Me acuerdo que al secretario de Comunicaciones de entonces, Cerizola, lo mandó de delegado a Tamaulipas y estaba el gobernador Hernández en Tamaulipas, y al día siguiente
se hablan por teléfono, está la grabación por ahí, donde le dice Cerizola: gracias, gobernador, te pasaste, muchas gracias. Ese gobernador, el mismo día de la elección, también recibió una llamada de la maestra Elbester Gordillo al mediodía del domingo, día de la elección. Y la maestra Elbester le dijo, y está grabada también, y está la llamada, existe, le dijo: ya es tiempo de definir ayuda para que gane Calderón. Palabras más, palabras menos. Está documentado. Y se metió, desde luego, el gobernador. ¿Y saben dónde está el gobernador ahora? En la cárcel. Y lo metió a la cárcel el actual gobernador del PAN. O sea, aquel que les ayudó en el fraude para imponer a Felipe Calderón del PAN, este señor Hernández del PRI, ahora está en la cárcel, acusado por el gobernador del PAN de ahora. A mí me gustaría mucho, y sería muy bueno para la vida pública de México, que estas personas hablaran. La maestra Elbester ya fue juzgada, creo que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos delitos. Imagínense que la maestra Elbester hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México. De eso voy a hablar el día 1 de julio, que me estás preguntando. ¿Y cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión? ¿Hay alguna figura en México, en la Constitución, algo así como testigo protegido? Hay en la ley. ¿Cómo se llama en la ley? Testigo protegido es de la delincuencia organizada. Ah, pero es para la delincuencia organizada. Sí, porque sería extraordinario. ¿No les parece a ustedes? Porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no solo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas. No, lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia. O sea, empiezan a levantar la mano, decir: yo quiero dar mi testimonio, porque quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México. Quiero que en México haya democracia, y antes eran otras circunstancias, pero ahora inauguramos una etapa nueva entre todos y quiero hablar. Sería extraordinario. Pues yo lo estoy exponiendo, ya, ¿qué más? Ojalá, pero no solo es el caso de la maestra, por ejemplo, todos los que intervinieron. Imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe Calderón, porque como él lo sabe más que nadie, llevaron a cabo un fraude
Y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó también con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares o se buscan actos espectaculares para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección. Entonces, Calderón pensó ganar legitimidad declarando la guerra al narcotráfico. Y miren lo que sucedió. Todo esto que estamos padeciendo todavía es el fruto podrido de esa decisión. Pero ¿cuál fue el fondo? ¿Cuál es el origen? Pues un fraude electoral. Entonces, sí tenemos nosotros el compromiso no solo de combatir la corrupción ni de que haya justicia, sino de establecer una auténtica democracia, acabar por completo con los fraudes electorales. Ese es el propósito. El día 1 de julio, que vamos a cumplir 2 años, me siento muy orgulloso porque millones de mexicanos ejercieron su voto. Había muchos luchadores sociales, Monsi y muchos. Si Monsi viviera, estaría todavía estupefacto, como muchos otros que venían luchando de tiempo atrás, sufriendo, bueno, hasta padeciendo de cárcel. Nunca creían que se iba a poder lograr una transformación de manera pacífica, que nos iban a dejar llegar. Esa era la expresión. Y el pueblo dijo, vamos. Y se triunfó. Entonces, por eso es histórico. Y no vamos nosotros a fallarle a la gente. Lo que pasó en el 2000, llamaron al pueblo a que iba a haber un cambio. Muchos creyeron que iba a haber ese cambio. Llega Fox, pues les estoy dando el ejemplo de que pone de secretario de Hacienda al que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, y así todo lo demás. No hubo ningún cambio, al contrario, se profundizó en la política neoliberal en favor de las minorías. Entonces sí es interesante la fecha del día 1 de julio. Estamos pensando qué hacer. Vamos a tener, es un miércoles, desde luego la conferencia y un acto con sana distancia, ya sea que estén ustedes como estamos ahora y que se transmita, o esté el gabinete y que también se transmita. Pero voy a escribir un discurso para ese día. Bueno, nos vemos el lunes y nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.